Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Agradecemos a Dios que nos ha estado bendiciendo, hermanos, de varias maneras. Como hemos visto su mano a través de su palabra moldeando nuestros corazones. Y creo que me siento agradecido porque he estado viendo cómo Dios está sacando cosas ahí en nuestras vidas. Eso a mí me alegra porque yo sé que es el Espíritu de Dios. Nosotros como seres humanos a veces tratamos de esconder, tratamos o no vemos cosas en nuestras vidas que están mal, actitudes, pero Dios, que todo lo sabe y que conoce, escudriña el pensamiento y los corazones, ha estado enseñándonos lo que hay dentro de nosotros. Por eso me siento contento, porque sé que es el Espíritu de Dios el que nos ha estado hablando, hermanos, este tiempo. Quiero invitarles para continuar con el estudio de la palabra, a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Ya tenemos ahí el tema, hermanos. Ya tenemos ahí el tema. Se llama malicia, el veneno silencioso del corazón. Quiero leer el verso número 1, primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vuelvo a leer: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, gracias porque tú conoces nuestro corazón. Gracias porque tu buen espíritu tiene a bien enseñarnos aquello que estorba a nuestro crecimiento espiritual. Por eso nos acercamos con humildad, Señor. Número 1, reconociendo que somos pecadores, pero número 2, necesitamos de ese Salvador. Necesitamos que nuestra vida siga siendo conformada a la imagen de Jesús, tu Hijo, y no queremos entonces detenernos, Señor, no queremos parar, no queremos estar atorados en ese crecimiento y en esa carrera que tenemos, Señor. Más bien queremos que sean quitadas esas piedras de tropiezo, queremos que sean quitados los estorbos, Señor, los obstáculos, de tal manera que podamos correr bien esta carrera. Ayúdanos, Padre, con tu buen espíritu. Usa tu palabra, Señor, para este propósito. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, quiero leer nuevamente, primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, toda envidia, todas envidias y todas las detracciones. Cuando comenzamos nosotros, tomamos el texto número 1, verso número 1, nosotros número 1 empezamos a ver esa palabra pues que está usando el apóstol Pedro a la iglesia, y es el inicio, hermanos, de este versículo, y nos está indicando, hermanos, que es como una consecuencia directa de lo anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Está usando esa palabra para hablar de lo que él ya dijo anteriormente. Pedro entonces anteriormente acaba de demostrar la gloria de Dios y el carácter eterno que tiene la palabra de Dios. Por eso dice, ahora pues, en orden a lo que la palabra de Dios es para nosotros, debemos recibir esta palabra y recibirla con un corazón, hermanos, receptivo. Entonces, anteriormente, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, del verso, puedo decirte, 22 al 25, lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí, hermanos, inmediatamente antes Pedro
habla de la purificación número uno de nuestras almas, hermanos, de la purificación de nuestras almas mediante la obediencia a la verdad o a la palabra de Dios. Luego, en esos versículos del capítulo 1, del verso 22 al 25, puedo decirte que Él nos exhorta al amor fraternal, sincero y ferviente. El apóstol nos está exhortando a tener amor ferviente, amor fraternal los unos a los otros. También nos está hablando en estos versículos del nuevo nacimiento por la palabra viva y de la permanencia también en Dios. Los versículos anteriores. Y el último punto del que está hablando el versículo número 25 es de la palabra del Señor que permanece para siempre. En base a esto que Él les ha hablado, en base a esto es que Él inicia las siguientes palabras. Por eso empieza diciendo, ahora pues, ¿sí? Desechando pues toda, etcétera, hermanos. Después de esas palabras, de ese versículo que hemos nosotros ya leído, vienen los versos 2 y 3, hermanos. Vienen esos versos 2 y 3 y dice así, quiero leer rápidamente, hermanos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ok, ya nos dijo que desechemos toda malicia, etcétera, hermanos. Ahora pues, desead como niños. Desead como niños. Y el apóstol Pedro, en estos versículos 2 al 3, nos exhorta, hermanos, a que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y entonces Pedro, hermanos, en este verso 1 del capítulo 2, comienza a enlistar varios pecados. Si notamos, hermanos, nos exhorta a permanecer en la palabra, a que crezcamos en la palabra. El verso 2 y 3, a permanecer en la palabra, a desear como niños la leche espiritual no adulterada. Pero lo que nos está diciendo el verso 1, hermanos, de este capítulo es que puede haber algunos pecados en la vida de la iglesia o de los creyentes que puede estorbar a ese crecimiento espiritual. Y es por eso que el apóstol Pedro, hermanos, quiere enumerar estos pecados para que cada uno de los presentes, cada uno de nosotros, pueda tomar nota, pueda cada uno de nosotros mirar detenidamente a nuestras vidas, hacer un autoexamen concienzudo y poder ver qué estorba en ese crecimiento espiritual. Y él comienza a enumerar 5 pecados aquí. Número 1, y mira cómo vemos la progresión de esos pecados. Vemos, número 1, la malicia. Ya hace 8 días, Efesios, hermanos, estábamos hablando también acerca de este pecado, está mencionado en Efesios, y hoy Pedro también lo trae, es la misma palabra que utiliza Pablo el apóstol en la carta a los Efesios, y esta palabra, la palabra o el primer pecado del que se habla aquí, aparece aproximadamente un poquito más de 15 veces en el Nuevo Testamento, hermanos. Malicia, número 1, y es la palabra griega kakia. Esta palabra, repito, aparece más de 15 veces en el Nuevo Testamento. Aparece más de 15 veces y es una maldad intencional, ¿sí? Y tiene una raíz este pecado. Tiene una raíz este pecado y este pecado entonces es la maldad que uno puede o quiere cometer con toda la intención de su corazón. Sigue diciendo el número 2, engaño, que es dolos, es la falsedad, quiere decir falsedad y traición, hipocresía, hipócrisis, la actuación falsa hacia hermanos
y envidias, tonos, son los celos destructivos. Estaremos hablando un poco más adelante de este pecado, y detracciones, catalalias. La palabra antigua griega tiene un significado más de chisme ardiente y doloroso que la lengua que utiliza la lengua de una persona profana. Entonces, el apóstol Pablo tiene un propósito, Pedro, perdón, tiene un propósito. Nos hemos acostumbrado a citar mucho al apóstol Pablo, que por inercia se me sale decir Pablo, pero hermanos, Pedro el apóstol tiene un propósito al escribir a la iglesia. En el contexto, hermanos, muestra que no podemos crecer espiritualmente si albergamos estos pecados en nuestra vida, hermanos. Lo que Pedro quiere, el propósito que tiene Pedro es que veamos que a través de estos pecados que hay en nuestra vida, no podemos crecer espiritualmente, hermanos. Si estamos albergando este tipo de pecados en nosotros, porque estos pecados son sutiles, son muy sutiles, hermanos, no podemos crecer nosotros espiritualmente. Pedro entiende entonces, mis hermanos, que la falta de desear o de recibir esta leche espiritual es la razón, mis hermanos, por la cual surgen tantos problemas en la vida cristiana individual y con los demás, en la vida cristiana personal y en los demás. Entonces, y Pedro hace una analogía, discúlpenme, hermanos. Pedro hace una analogía aquí, haciendo poniendo este maravilloso ejemplo de un bebé sano, hermanos, un bebé sano y recién nacido. Tiene, hermanos, un anhelo instintivo por la leche de su madre. Cuando las cosas, hermanos, son como deben ser, en este caso en la vida de un bebé, ¿qué es lo que sucede? Que el bebé desea la leche de su madre. Un bebé normal, en óptimas condiciones, ¿verdad? Lo natural es que va a desear la leche de su madre. Eso va a pasar. De igual manera, mis hermanos, un cristiano sano debe desear naturalmente la palabra de Dios. Debe de desear la palabra de Dios. Podemos ir identificando un gran problema aquí. Que si nosotros descuidamos la palabra, que si nosotros descuidamos esos medios de gracia que el Señor nos ha dado, es muy probable que van a surgir este tipo de cosas. Van a surgir. Entonces, hay algo mal en nosotros. Hay algo mal y el apóstol Pedro quiere corregir ese mal. Tiene, por supuesto, varias implicaciones, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, que entendemos que es fundamental, hermanos, para el crecimiento de todo cristiano. Es fundamental para el mismo discipulado de todos los creyentes. Es necesario entender que necesitamos la palabra de manera continua, morando en nuestras vidas, hermanos, para que ella nos lleve a ese crecimiento, a esa fortaleza espiritual. No es simplemente, hermanos, entonces ese verso 1, una lista de cosas malas que debemos de evitar, hermanos. No es eso nada más. No es eso. Son pecados. Son pecados. La palabra le llama pecados, hermanos. Y específicamente esto detiene el crecimiento espiritual. Por eso decía, estoy muy contento porque Dios saca de nosotros eso que está ahí guardado. Saca de nosotros y nos deja ver eso que está ahí oculto, que estamos cobijando, que estamos guardando y que está echando raíces en nuestras vidas. El pecado. El pecado. Gracias a Dios que Él tiene a bien hablarnos, instruirnos,
corregirnos, hermanos, a través de las escrituras. Entonces, la malicia, hermanos, voy terminando mi introducción. La malicia, hermanos, es uno de esos pecados destructivos y venenosos que pueden albergar el corazón del creyente. A diferencia de otros pecados, mis hermanos, que pueden surgir por debilidades, tentaciones momentáneas, la malicia implica una intención deliberada de hacer daño. Tiene que ver con una intención deliberada de hacer daño. Y Pedro nos exhorta a desechar completamente este pecado de nuestras vidas. Y hoy, hermanos, entonces estaremos examinando el pecado de malicia. Estaremos viendo sus manifestaciones, estaremos viendo sus consecuencias y estaremos viendo cómo librarnos de este pecado. ¿Cómo estaremos librándonos de este pecado? Estaremos viendo, número uno, la naturaleza de la malicia. Y quisiera definir primero qué es malicia. Entonces, la malicia, como ya estábamos viendo, del griego kakia, significa maldad intencional, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Maldad intencional. Deseo deliberado de dañar a otros. Hay un deseo deliberado, mis hermanos. Perversidad moral que busca el mal de su prójimo. Vuelvo a leer, hermanos, y dar la definición. Significa maldad intencional, número uno. Maldad intencional. Deseo deliberado de dañar a otros. Hay un deseo deliberado por dañar a otros. ¿Y qué más es? Perversidad moral que busca el mal de su prójimo. Eso es lo que significa esa palabra malicia del griego kakia, hermanos. Y aparece, yo decía, aproximadamente un poco más de 15 veces en el Nuevo Testamento. Yo solo quiero mencionar dos. Una está en Romanos 1, verso 29, estando atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, que es kakia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El otro texto que quiero citar, lo citamos la semana pasada, Efesios 4, verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Kakia, nuevamente. Veamos algunas características de este pecado, hermanos, primero. Para entender este pecado, veamos las características de este pecado. Número uno, este pecado es intencional, ya lo decíamos, en su significado. La malicia es intencional. Entonces, nuevamente la pregunta que hace la semana pasada, un creyente, un nacido de nuevo, alguien que está caminando en la gracia del Señor, ¿en algún momento puede llegar a practicar la malicia? Es la pregunta. Un nuevo creyente, un nacido de nuevo, alguien que está caminando en la gracia del Señor, ¿puede en algún momento llegar a practicar este pecado de malicia? O sea, ¿lo hace entendiendo, hermanos, que lo está haciendo con toda la intención cuando hace un pecado? Sí, este pecado es usado para dañar a otra persona. O sea, un creyente puede desear herir a alguien, dañar a alguien, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Acá dicen sí, acá. Bueno, la respuesta es sí. Bueno,
Sí, ese viejo hombre que no ha muerto por completo quiere volver a levantarse. Recordemos que en nuestros estudios anteriores hemos dicho que tenemos una naturaleza pecaminosa. Hermanos, aunque esto parezca difícil de creer, un creyente, un creyente en algún momento en su vida puede buscar o puede llegar a cometer este pecado. De lo contrario, ¿para qué Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso? De lo contrario, ¿por qué Pablo le exhorta a la iglesia, a los romanos? De lo contrario, porque esto también está en los evangelios, hermanos, esta palabra. De lo contrario, ¿para qué Pedro exhorta a que desechen estos pecados la iglesia? Si se supone que está libre ya de pecado. Bueno, el creyente puede llegar a cometer esto. Cuando nosotros abandonamos la palabra, por eso era necesario darte el contexto de esa palabra que estamos citando, verso número 1, capítulo 2, verso 1 de Primera de Pedro, porque anterior a esto, él ha dado una serie de instrucciones, ha dado palabra, él ha dado recomendaciones, y después de ese verso, ¿verdad? Verso 2 y 3, les decía, Pedro nos exhorta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, surgen no solo una pregunta, surgen muchas preguntas, pero una de las preguntas que me surgen a mí es ¿por qué a veces hay creyentes que viven en problemados con otros creyentes? ¿Y por qué no crecen esos creyentes? ¿Por qué no maduran? ¿Por qué no se desarrollan? ¿Por qué no están creciendo a la par de otros? Algunos es por esta causa, hermanos. Están atorados en pecados ahí. No están desechando algunos pecados del que las escrituras están una y otra vez exhortándonos a que desechemos estos pecados. Pablo a los efesios les dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Dices, wow, Pablo, o sea, te estás excediendo, Pablo, estás exagerando en tus instrucciones, Pablo, o sea, estás hablándole a creyentes. Y eso no es todo, hermanos. Cuando tú ves al libro de Efesios, de Corintios, hay pecados más escandalosos. Y dices, wow, ¿por qué les llama hermanos a los santos, a los llamados santificados, les llama santos y a los llamados que han sido llamados a la santificación? Algunos estaban viviendo en algún pecado de estos. No queremos decir que todos estaban viviendo de esa manera. Estamos diciendo que algunos, hermanos. Entonces, una de las características de este pecado es que es intencional. No es que es un error o es un accidente, que no era mi intención ofender al hermano, a la hermana, no era mi intención. Hermanos, una de las características de este pecado es intencional. Es intencional. Si no fue intencional, se verá. Y quien a veces recibe la ofensa, bueno, a lo mejor tendrá discernimiento, pero cuando no es así, cuando se repite una o dos o tres veces lo mismo, dices, ya no es accidental. Cuando yo cometo esto y ya son no solo una vez, sino dos, tres veces, no es un accidente, es algo que se hace con toda la intención. Una característica más es que es persistente. Se mantiene, te repito, se mantiene en el tiempo. Se vuelve a repetir la misma o el mismo pecado una, dos o tres veces. Es algo que está ahí y es persistente. Es persistente.
Número 3, es destructivo este pecado. La malicia es destructiva, es venenosa. Es una bomba de tiempo. La malicia es una bomba de tiempo en el corazón del creyente. Sí, es destructiva porque busca dañar a otros. No se lo hace a sí mismo, sino es algo que quiere hacer, lo que quiere hacer es dañar a otros. Sí, número 4, hermanos, es contraria al amor de Dios, al amor de Cristo, mis hermanos. Se opone directamente al carácter de Dios. Por eso Efesios, hermanos, en ese capítulo 4 que leíamos hace 8 días y que estamos citando ahorita nuevamente, dice que no contristemos al Espíritu Santo. Es interesante, hermanos. Es interesante porque no estamos leyendo un texto fuera de su contexto. Es interesante porque cuando nosotros cometemos este tipo de pecados, nosotros contristamos al Espíritu Santo. Es decir, no tenemos su cobertura, su dirección. Estamos siendo dirigidos por nuestra carne, no por el Espíritu. Hacemos que se entristezca el Espíritu en esas actitudes o pecados que estamos practicando. Es interesante esto, hermanos. Entonces, es destructivo, hermanos. Imaginen por un momento a un hombre que en su enojo contra su vecino, estamos poniendo un ejemplo ficticio, decide envenenarlo un día. Pero para que el veneno surta efecto y para que no sea detectado, ¿verdad? Él mismo debe probarlo primero 1, 2, 3 veces. En pocas raciones. Lo que no se da cuenta o el problema de esto es que al querer hacer daño a una persona, él mismo se está haciendo daño. Lo que a veces no vemos es que al querer nosotros dañar a alguien, nosotros somos los más afectados y somos los primeros que estamos recibiendo el daño. Estamos bebiendo ese veneno que queremos aventar a otra persona, a otro hermano puede ser. Y esto, mis hermanos, se manifiesta de varias maneras. Se manifiesta en palabras, hermanos. Se manifiesta en palabras. Fíjate cómo dice Santiago, capítulo 3, verso 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Repito, la malicia tiene varias manifestaciones y una de esas manifestaciones es nuestra lengua. Nuevamente, hermanos, viniendo a la iglesia. Santiago le está escribiendo a la iglesia, está escribiendo creyentes y les dice de esta manera, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cuántos de aquí han domado la lengua? Levante su mano. Pensé que era solo yo quedaba de aquellos que no han domado su lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, dice el verso 9 en la parte A. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Está hablándole a los hermanos. En la parte, el verso 10, en la parte A dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Con ella ofendemos muchas veces, también dice Santiago. Con ella ofendemos muchas veces. Bueno, déjame decirte que la malicia se manifiesta a través de nuestros labios. Muchas veces va a ser manifestado a través de nuestras palabras, hermanos. Entonces, de manifestaciones verbales. Puede ser chisme,
puede ser calumnia, porque al yo querer hablar de alguien, ¿sí? Lo estoy haciendo con una mala intención. Recordemos que la malicia es algo que sus características es, lo hacemos con intención de dañar a otras personas, de dejar en mal a otras personas. Entonces, se manifiesta en chismes, se manifiesta en calumnias, hermanos, de esa manera. Se manifiesta en palabras hirientes intencionales. No es que no quería ofenderlo. Ya lo ofendiste 2, 3 veces. Le dijiste que no puede hacer las cosas bien, que no sabe hacer las cosas como tú lo haces. Ya son 2 veces, 3 veces. Ya no es coincidencia, ya es algo que está en tu corazón. Quieres hacer sentir mal a la otra persona. Ya decía en algún momento, ¿verdad? Es que otros hermanos no sirven como yo sirvo, puede ser. No, no todos servimos de la misma manera. Algunos somos el dedo más chiquito, el más delgadito, otros son el más gordito, el más fuerte, todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, se muestra en palabras hirientes, pero puede manifestarse aún en maldiciones y deseos de mal. ¿Será que un creyente pueda llegar a hacer eso? Pareciera que sí. Pareciera que sí. Y por otro lado, en mentiras para dañar la reputación de otra persona. Esta palabra es para todos los que estamos acá, hermanos. No es el que no vino, no es el que dejamos en casa, es para todos los que estamos acá y primero para la Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia. Esta palabra es para nosotros. Pedro el apóstol quiere traerla a nosotros. Pedro el apóstol. Hemos oído varios textos y quisiéramos nosotros estar siendo enseñados. Los que hablamos aquí, compartimos, somos los primeros que estamos siendo enseñados, estamos siendo corregidos y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello, hermanos. Entonces, hermanos, ve las palabras de un hombre allá en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 22, un hombre llamado Doeg el edomita, dice del verso 9 al verso 19, entonces Doeg, edomita, ¿está ahí, hermano? ¿No lo tienes el texto? ¿No? Anotemos, hermanos, el texto. Primera de Samuel, capítulo 22, del verso 9 al verso 19. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Fíjate las palabras de un hombre, lo que puede producir. O sea, pareciera un hombre fiel. Tú ves a Doeg, tú lo ves y dices, es un hombre fiel. Es un servidor de Dios y del rey. Pero la intención de su corazón no era correcta. La intención de su corazón no era correcta. Entonces, dice, y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me echase, ¿cómo lo hace hoy día? Ahora, ve las palabras de un hombre y ve cómo percibe el otro hombre las palabras. Ve cómo hay dos percepciones malas de una persona.
Ve las palabras, o sea, vayamos viendo el sentido de las palabras en las que se están dando esta conversación. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Ajá, como David, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech. Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, aquel que trajo la noticia, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Es interesante. Un hombre que pareciera que muy fiel, no se veía como que queriendo causar daño, pareciera, con sus palabras, pero con sus palabras lo que buscaba era realmente, hermanos, su malicia verbal, en pocas palabras, resultó en la muerte de 85 sacerdotes, más aparte a los niños de pecho y saber a cuántos más. Nuestra malicia, hermanos, es ese veneno que estamos bebiendo nosotros sin entender que los primeros que están siendo dañados somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. También nosotros mostramos o se muestra la malicia en nuestras acciones. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Sí? Y las de su hermano justas. ¿Cómo son entonces nuestras obras, hermanos? Nuestras acciones que hacemos. ¿Cómo son? ¿Son como las de Abel o son como las de Caín? Es lo que quiere decirnos. Hay manifestaciones entonces en nuestra conducta acerca de este pecado. A veces queremos vengarnos de una manera desproporcionada, es decir, queremos hacer que otros paguen el daño que nos hacen. Si no me saluda, yo no lo saludo. Si el hermano tiene orgullo, yo también. Si no me extiende la mano, yo tampoco le extiendo. Que vea quién es quién, con quién se está topando. Si él me hiere, pues yo también le hiero prácticamente, pero multiplicado por 3 o por 4. Quiere que la otra persona pague por lo que le hace. Se muestran acciones. La malicia se muestra en acciones. Si un sabotaje, por así decir, intencional. ¿Ya viste las decisiones que está tomando el hermano? Y su comentario no es de edificación. Quiere minar
la confianza hacia de otros hermanos. Quiere poner en mal a otras personas. ¿Ya viste las decisiones que están tomando en el grupo voy a poner un ejemplo, hermanos, de oración y misericordia? ¿Ya viste el pastor Julio? Está tomando decisiones como que muy en la carne. No está muy bien esto, ¿verdad? Hermanos, el amor exactamente nos lleva a manifestar. El amor hacia nuestros hermanos nos lleva a manifestar mis puntos de vista. Y puede ser mi incomodidad también. Lejos de ir más allá, escalar 2, 3 escalones, lo primero es, tengo los pies en la tierra, soy carne, puedo ser tentado y puedo ser arrastrado también por el diablo, hermanos. Y traer desgracia, división, hermanos, en medio de otros hermanos. Por eso es que Pedro dice, desechando toda malicia, desechen toda malicia, todo engaño, etcétera, hermanos. Este pecado es destructivo. Si queremos verlo así como, no creo que esto escale más allá. Pero lo mostramos, entonces se muestra no solamente en palabras, se muestran acciones, se ve manifiesto. Lo podemos ver todos. Y si no lo puedes ver, hermano, ahí está. Ahí está. Oye, hermano, fíjate que te quiero comentar algo para que ores por el hermano, por la hermana. Es que fíjate que vi esto que hizo y yo no sé si sea correcto, hermano. Por eso vengo a que lo pongamos en oración, hermano. Llevémoslo en oración, ayunemos por el hermano. Y así el otro va con el otro hermano. Me dijo el hermano que oremos, que lo pongamos en ayuno, que consultemos a Dios. Y la malicia, hermanos, va escalando así. Ya subió el primer escalón, puso el pie y sube el otro y así va para arriba. Comienza con actitudes, entonces se manifiesta la malicia en actitudes. ¿Recuerdas el ejemplo de Amán allá en el libro de Esther? Déjame te leo rápido, capítulo 3, versos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y se llenó de ira. De algo tiene que alimentarse la malicia. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Su malicia, hermanos, le llevó, la malicia de Amán, déjame decirte, le llevó a planear el genocidio de un pueblo entero. Solo por un hombre. Su actitud, o sea, pareciera como una mala actitud de parte de otra persona, le llevó a armar un gran plan, que tú sabes cómo terminó ese plan, ¿verdad? Todos sabemos cómo terminó ese plan. Se le volteó, como dicen en mi pueblo, la tortilla. Se le volteó la cosa. Esa soga que él había puesto para colgar a Mardoqueo es donde él fue colgado. La malicia, hermanos, da vuelta. Nos va a dar vuelta, hermanos. La malicia nos va a envolver y cuando sintamos no podemos librarnos de ella. Va a ser esa camisa de fuerza que va a imposibilitarte para moverte. Hasta que alguien más te descubra en ese pecado. Si no lo queremos ver, si no queremos darnos cuenta de nuestro pecado, hermanos, alguien lo va a hacer
con amor. Alguien que te va a amar lo va a hacer. Te va a hacer ver ese pecado. También se muestra en más actitudes, en otras actitudes, hermanos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 6, verso número 6, Proverbios 6, verso 16, perdón, y verso 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Mira, hermano, que no son pecados que tú digas, es el narcotraficante, es la ramera. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y mira cómo dice el verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Está hablando de la malicia. Y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, mi preocupación, sí, que parece es una preocupación sincera, donde quiero que oren por ese hermano, por esa hermana. Más bien lo que yo quiero es sembrar discordia en el corazón de mi hermano que le estoy diciendo esto. ¿Cuál es la intención? ¿Edificar? Ve, habla con el hermano. Acércate. Acércate al hermano, te va a oír. Y después de que le digas, te va a amar más. Después de que vienen, hermanos, ya lo he dicho a mi vida y me hacen ver algunos, los amo más. Porque sé que me aman, por eso vienen a mí. De lo contrario, ya anduviera ahí regando esto que parece algo, pero el hermano tuvo a bien amarme. Ahí es donde se cumple aquel proverbio: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Gracias, hermanos, por tus palabras. Gracias, porque yo sé que hay amor cuando te acercas y me corriges. Sé que hay amor en tu corazón. Esos hermanos los amo más. A los demás también, pero a estos los amo un poquito más. Así que, hermanos, mira esta lista de las cosas que Dios aborrece, incluyendo el corazón que maquina pensamientos inicuos. Incluye el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sí? Y esto se muestra en diferentes actitudes, manifestaciones y actitudes. Por ejemplo, a veces se manifiesta, hermanos, este tipo de pecado o este pecado se manifiesta en un resentimiento prolongado contra otra persona. Esto se muestra, la malicia se muestra en actitudes. Ya decíamos, se gozo en el sufrimiento de esa persona, en esa persona que no le cae bien. Ahora mismo hagamos una pausa y reconozcamos esa persona que no nos cae bien. Que cuando le sucede algo, qué bueno, justicia divina, qué bueno. Hermanos, sentimos gozo cuando la otra persona sufre por algo. Se muestran actitudes, hermanos. Se muestra en actitudes, una y otra vez se muestran actitudes. Llegó tarde al trabajo y dices, ¿y dónde estabas?
¿Y dónde estabas? Porque apenas siempre llegas a la hora. Oye, ¿por qué? Pues hubo un accidente. Mira cómo nuestra mente es fácil. No hay nada más ágil que la mente, hermanos. Los pensamientos. ¿Quién sabe dónde andará? O sea, de un momento, una persona, tú puedes pensar y armar, dijéramos, una película con inicio y con un final catastrófico. Pintamos la película. Ya sé por qué no me saluda. De por sí le caigo mal al hermano. De por sí le caigo mal a la hermana. O sea, nada que ver. Pero nosotros, hermanos, como dice este texto, sembramos en nuestro corazón, maquinamos cosas, pensamientos inicuos. Nada que ver. A lo mejor, hermana, te pasó a comprar un regalo y estás pensando otra cosa. O sea, estamos nosotros pensando cosas pecaminosas exactamente. Nuestra mente es muy rápida para imaginarse cosas. Es muy rápida, hermanos. Así que, amados hermanos, vayamos nosotros, tú y yo, examinando nuestro corazón. Y bueno, hermanos, cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, es que se muestra también la malicia. Se muestra la malicia. ¿Recuerdas tú a Herodes allá en Mateo capítulo 2? Herodes, su malicia, déjame decirte, el pensar que lo iban a destronar, le llevó a matar a muchos niños inocentes. ¿De dónde vino? De algo que nada que ver, hermanos. Pero él comenzó a imaginarse en su mente el nuevo rey de los judíos. Ah, sí. Ha nacido. ¿Dónde? ¿Dónde está? Y ves todavía que vayan y vean dónde está y venir después y díganme, para que yo también vaya a adorarle. Palabras con maldad, pensamientos con maldad. Amados hermanos, tú y yo también podemos llegar a caer y cometer este tipo de cosas. Esto, hermanos, la malicia se alimenta o tiene sus raíces. Tiene sus raíces y de esas raíces extrae y se fortalece la malicia. El orgullo herido, por ejemplo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando nuestro orgullo, amados hermanos, es herido, es que nosotros podemos generar, sí, que la malicia sea alimentada y fortalecida. Lo vimos ya en la vida de Saúl. Lo vemos en la vida de Saúl, por ejemplo. Allá en 1 Samuel capítulo 18, dice que el verso 8 y 9, y se enojó Saúl en gran manera. ¿Por qué se enojó Saúl en gran manera? Y dice también que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Porque las mujeres salieron cantando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ah, sí, ya más falta que ahora quiera el trono, dijo él, ¿no? En su corazón. Mira cómo la malicia puede apoderarse de nosotros. Cuando nuestro orgullo es herido, es que la malicia
comienza a fortalecerse, empieza a dar frutos, comienza a florecer, comienza a desarrollarse dentro de nosotros. También se alimenta de esas raíces de envidia, hermanos, de envidia. Cruel es la ira e impetuoso el furor, dice el libro de Proverbios 7, verso 24. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces la envidia, ¿verdad? La envidia fortalece a la malicia. La envidia fortalece a la malicia, hermanos. ¿Recuerdas tú a los hermanos de José? ¿Por qué le vendieron? ¿Por qué maquinaron matarle? Por envidia, ¿no? Mira cómo la envidia puede hacernos pensar cosas aún de matar a alguien. En Génesis 37, del verso 4 al 11, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecían. Le aborrecían. Le aborrecían, hermanos. Pero, hermanos, no solamente la envidia, la amargura. También la amargura fortalece y alimenta a la malicia. Hebreos 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esas heridas del pasado que vienen a tu mente y parece que fueron ayer, si no perdonas, si no son sanadas en el buen sentido, déjame decirte que puede convertirse en malicia, en malicia. Y bueno, la malicia, déjame decirte, tiene sus consecuencias graves. Número uno, destruye a la persona. Ya decía que es el veneno que uno mismo está tragándose y que tarde o temprano va a matar a la otra persona. Dice Proverbios 11, verso 17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Mas el cruel se atormenta a sí mismo, hermanos. A sí mismo. La malicia daña primero, entonces, a quien lo está albergando. La malicia, hermanos, produce amargura entonces constante en esta persona. Tiene sus consecuencias. Por eso es que no puede crecer espiritualmente. Por eso es que no puede desarrollarse bien espiritualmente. Destruye a la persona. No tiene paz en su corazón. No hay paz en su corazón. Su salud, por así decir, emocional, espiritual, se está deteriorando. No hay paz en su corazón. Y ¿sabes qué es lo peor? Se está alejando de Dios. Ese creyente se está alejando de Dios. Y si yo soy malicioso, no he venido a Cristo, estoy lejos de Dios. Estoy lejos de Dios. Se manifiesta también en destrucción, hermanos, relacional. Se manifiesta, hermanos, tiene sus consecuencias este pecado. Dice el libro de Proverbios 16, verso 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aparta a los mejores amigos. Ya decía, con nuestras palabras, nuestros comentarios hacia otras personas, cuando son dañinas, cuando queremos causar mal a otros, es muy seguro que va terminando de cumplir su objetivo. El hombre perverso levanta contienda, y el hombre chismoso aparta a los mejores amigos. Aparta a los mejores amigos. Entonces la malicia destruye las relaciones, rompe vínculos familiares.
pero también destruye amistades, divide comunidades y puede generar en algún momento algún ciclo de venganza. Tiene consecuencias espirituales esto. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La malicia entonces tiene consecuencias eternas, hermanos. Primera de Pedro nos dice, capítulo 3, que obstaculiza la oración. Obstaculiza la oración, impide la comunión con Dios. Nuestro pecado obstaculiza nuestra comunión con Dios, impide que tengamos esa buena comunión de padre a hijo, a menos que reconozcamos nuestro pecado y vengamos en arrepentimiento delante de Dios. Hermano, puede contaminar el testimonio cristiano. Tus palabras pueden ser de mal testimonio a otros creyentes. Y por último puede terminar en condenación eterna. Liberémonos de la malicia, hermanos. Liberémonos de la malicia. ¿Cómo? Reconociendo, hermanos. Tenemos que reconocer y tenemos que confesar nuestro pecado, hermanos. Tenemos que reconocer, tenemos que confesar, hermanos, tu pecado, mi pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos reconocer, necesitamos confesar, hermanos. Necesitamos examinarnos con un corazón honesto. Necesitamos, hermanos, identificar los pensamientos y actitudes maliciosas, hermanos. Necesitamos confesar el pecado específicamente a Dios. Y necesitamos, hermanos, el perdón de aquellos que hemos dañado. Cuando has ido con el hermano, oremos. Ve a pedirle perdón, hermano. Tú solo te estás delatando que eres malicioso. Tú solo te estás delatando como Amán y te estás poniendo la soga en el cuello. Tú solo estás cavando tu propia tumba. Tú solo te estás bebiendo el veneno de la malicia que tarde o temprano te va a atar. La camisa de fuerza que te va a impedir crecer y caminar con tus hermanos con libertad en Cristo, que solamente hay en Cristo, hermanos. Busca el perdón entonces de aquellos a quien has dañado con tus palabras, con tu testimonio, con tus pensamientos, si es así. Y ven a Cristo. Ven a Cristo, solo Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Ven a Cristo. Reconociendo tu pecado, ven a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Hermano, no va a pasar nada o va a pasar mucho si vienes y te reconcilias con tu hermano que has pensado mal contra él, que has tenido actitudes de mal contra él o contra ella. Vas a recibir el perdón de Cristo y vas a recibir el perdón de tu hermano. Es tu hermano. Cristo murió por él. Lo que tú vales, tu hermano, tu hermana vale lo mismo que tú. Tú no vales más. Vales lo mismo, porque Cristo también murió por tu hermano y por tu hermana. Vales lo mismo y delante de Dios vales lo mismo. Solo Cristo entonces puede cambiar
lo que hay en tu corazón y puede perdonarte de tu malicia, hermano. Empieza a trabajar en tus actitudes. Empieza a trabajar en tu vida cristiana, en reemplazar esa malicia con virtudes cristianas. Dice Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, Pablo exhorta vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Llenémonos de esto, hermanos. Vistámonos de esta vestidura. Pongámonos estos vestidos, amados hermanos, de estas virtudes que reemplazan la malicia, la misericordia, hermanos, en lugar de venganza, la benignidad en lugar de crueldad, en lugar de malicia, de humildad en lugar de orgullo, de paciencia en lugar de ira, de amor en lugar de odio, hermanos. ¿Recuerdas a José después de que vinieron sus hermanos para buscar alimento? ¿Recuerdas la actitud de José? Prefirió perdonar, hermanos, antes que vengarse. Él prefirió perdonar antes que vengarse. Amado hermano, practica el perdón también, como José. Practica el perdón, como dice Efesios capítulo 4, verso 32, antes ser benignos unos con otros. Sean misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, hermanos, es la medicina contra la malicia. El perdón, hermanos, amados hermanos, es la medicina contra la malicia. Es la mejor medicina que puede haber. Y el Señor nos ha enseñado a perdonar porque hemos recibido perdón. Así como hemos sido perdonados, perdonemos, hermanos. Perdonemos. Para concluir, hermanos amados, la malicia. La malicia, hermanos, perdón. La malicia, hermanos, es un pecado devastador. Puede destruir vidas, puede destruir relaciones y puede destruir comunidades, puede destruir iglesias. La malicia, hermanos, es devastadora. Pero gracias a Dios, hermanos, no estamos condenados a vivir bajo el poder de este pecado destructivo y venenoso, amados. Cristo vino a liberarnos de toda forma de maldad. De toda forma de maldad, y está incluida la malicia. Cristo vino a destruir el pecado. Vamos a terminar, amados hermanos, cerrando nuestros ojos. Y solo decirte lo siguiente para terminar. Examina tu corazón, amado hermano, amada hermana. ¿Hay malicia oculta en tu vida? Confiesa tu pecado y arrepiéntete. Trae toda malicia, amado hermano, ante la cruz de Cristo. ¿Crees que te han hecho daño? Amado hermano, perdona, perdona. Perdona. Si crees que te han ofendido, amado hermano, perdona, así como Cristo te ha perdonado. Si has estado caminando en este pecado, busca restauración, amado hermano.
Busca reconciliarte si has dañado a otros, si le has dado mal testimonio a otros al practicar este pecado. Vive en amor, amado hermano. Vive en amor. Practica diariamente esas virtudes cristianas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es esa espada de dos filos. Da muerte al pecado y da vida al pecador. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu buen espíritu, Padre. Y gracias por esta palabra que hoy nos das, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos para que sigas examinando nuestros corazones y nos hagas a la imagen de Jesús. Si eso implica, Señor, que has de llevarnos a pedir perdón, a restituir, a perdonar, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos y rogamos. Amén. Amén.